Bien, Estamos. podemos iniciar. Ok, buenas tardes. Estoy muy contenta de poder presentar finalmente en este año nuestra cocina de autor, que es una tradición ya de varios años desde que se hace desde la facultad, que son conversatorios en los que invitamos a escritores, pensadores, en fin, y la idea es que nos cuenten, que conversen con otro invitado para hablar sobre su trabajo, sobre la creación. O sea, entendemos que la creación no solamente es la del poeta o la del novelista, y estamos haciendo énfasis en conocer cómo crea, cómo se escribe, cómo se crea un trabajo, ¿no? Una propuesta académica, artística. Y empezamos, me da muchísimo gusto también comenzar esta versión de cocina de autor con Alex Huerta, quien todos conocen. Ahora lo vamos a presentar. Mariana Rodríguez va a ser más minuciosa que yo en su presentación. Muy popular. Sus artículos, sus libros nos dan una visión fresca del Perú, de nuestra cultura, y es una mirada nueva que vale la pena escuchar, atender. Entonces, acá me quedo, va a conversar con Matthew Calderón y luego ustedes podrán hacer preguntas, ya Mariana les dará las instrucciones. Bienvenidos Alex, bienvenido Matthew y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Así es, muchas gracias a Mateus Calderón y a ti, Alex, por ser los primeros panelistas del ciclo 2022 de Cocina de Autor, que como bien dice Giovanna, es una tradición. Voy a presentar a Alex y luego, Mateus, te cedo la palabra para que inicies la conversación y al final recogeremos algunas preguntas del público. Pueden dejar sus preguntas en las casillas de Facebook y nosotros las retransmitiremos por aquí. Bien, Alexander Huerta Mercado es doctor en antropología por la New York University y se desempeña como docente principal del Departamento de Ciencias Sociales en nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus principales temas de investigación son la cultura popular, las masculinidades, el simbolismo y el humor. Entre sus libros destacan El Chongo Peruano, publicado en 2019, en donde explora la comedia peruana a partir de personajes también populares. Y recientemente Alex ha publicado Feliz Seré, sobre un texto sobre el cual nos va también a conversar Mateus, ¿no? En este diálogo. Muy bien, les cedo la palabra entonces, no les quito más tiempo y adelante. Gracias a ambos. Listo, muchísimas gracias Mariana, Giovanna, además colegas de la especialidad de literatura y por supuesto gracias a Alex por el diálogo que vamos a tener. Quizás conversábamos fuera de cámaras cómo llevar esa conversación de un modo muy relajado, quizás también pensando en el propio objeto digamos, de la escritura y de los intereses académicos de Alex, ¿no? Que era precisamente la cultura popular peruana, que tendría, digamos, ciertos rasgos específicos que la llevarían pues a una, digamos, cierta informalidad, cierto desborde, pero también mucho goce, en términos incluso psicoanalíticos. Entonces, venimos a esta cocina de autor, entramos a esa cocina que normalmente es reservada, también que lo conversábamos ayer, como una suerte de terreno femenino. Somos, digamos, dos colegas también conversando, y lo primero que te preguntaría, Alex, es ¿cuáles son quizás tus recetas, ¿no? ¿Tienes alguna receta, algún secretito por allí, algún sazonador especial para condimentar tu escritura académica? ¿Cuál ha sido tu relación con la escritura académica como acto creativo? Bueno, gracias Matthew, gracias Joana, gracias Mariana, gracias John. Y bueno, Matthew, bueno, la verdad es de que hay una receta para los antropólogos y es que nosotros hacemos trabajo de campo y aprendemos no sobre, sino de, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo trabajo en cultura urbana y es una cultura oral, ¿no? Y es una cultura basada en el humor.
Y es una cultura basada en la desesperación de llamar un poco la atención para ser oído, ser querido, etcétera, ¿no? Entonces, y la ventaja es que tanto tú como yo hemos vivido en esa cultura. Entonces, yo creo que si tuviera que hablar sobre algo de la receta es que me gusta usar ese horror al vacío que tenemos en nuestros sabores. Eh, es, pero bueno, no me piques mucho la lengua, pero te voy a explicar lo que creo, ¿no? Nosotros en Perú tenemos un horror al vacío cultural, en ese sentido, no podemos dejar un espacio en blanco, como por ejemplo yo ahorita que estoy hablando bastante. Tanto en los colores de los carteles chicha, tanto en nuestra forma de nuestro humor y tanto en nuestros sabores, ya que usas la metáfora en la cocina, ¿no? Entonces nosotros no somos una cultura que busque cuidar calorías, sino que tú sales fuera de la universidad y tienes ya bombas de yuca, tienes tu salchipapa, tienes las cosas grasosas y dulces que te dan energía, pregúntale a los estudiantes, ¿no? Energía para seguir trabajando y después lo reponen como volviendo a comprar, ¿no? Entonces, energías baratas y inmediatas, ¿no? Y sabores intensos que gratifican, ¿no? Entonces, esta idea de no vivir para vivir 100 años, sino el aquí y el ahora, un senchicha, es lo que me inspira mucho, ¿no? Esa idea de que tal vez la incertidumbre en nuestra cultura ha hecho que vivamos una cosa muy intensa. Y te voy a decir que creo que eso me motiva mucho a escribir de esa forma, porque pienso que si uno estudia sobre las personas, el texto tiene que ser hacia las personas, ¿no? Entonces, tienes que usar esa intensidad, tienes que usar esa cercanía que uno aprende en el contacto y que uno es también, ¿no? Porque es parte de la cultura popular. Sin duda, y aquí pensaba mucho también en el título, digamos, de esta serie de conferencias de cocina de autor, que es la de escritura creativa como, perdón, la escritura académica como acto creativo. Y acá podemos entenderlo, digamos, desde, yo creo, dos modos, ¿no? Es decir, cuando uno escribe, por ejemplo, una investigación, un artículo, un paper, cómo establece ciertas marcas de autoría propias, una vez más, esta incorporación, digamos, de lo que vivimos, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, pensando específicamente en ti, en tu experiencia ya como escritor, digamos, de 2 libros que circulan en un mercado no restringido para la academia, ¿no? Es decir, el primero es El Chongo Peruano y el segundo es Feliz Seré. Y quería preguntarte si quizás tú detectabas, o en cualquier caso, cuáles eran las diferencias entre, digamos, esa incorporación de ciertos rasgos propios de la escritura, del acto creativo, cuando uno se refiere a un texto, digamos, más hacia una audiencia académica y cuando uno está pensando en un artículo o en un libro que va a circular fuera, ¿no? Bueno, o sea, lo que pasa es lo siguiente, pero es anecdótico, pero me está picando la lengua, a veces hay cosas que no debería decir. Pero la verdad es de que yo por lo que estudio, he estudiado, yo he tenido que leer un montón, ¿no? Y ahora, yo creo esta cosa que los jóvenes me dicen que tienen déficit de atención, que no sé qué es un invento nuevo, a veces pienso, porque creo que ya es una nueva normalidad, ¿no? Por la idea de que cada vez el lenguaje es mucho más visual, es mucho más corto, ¿no? De Twitter vamos a Instagram, TikTok, ¿no? Bueno, la verdad es que yo tenía mucha dificultad para concentrarme y tenía que hacerlo. Yo terminé mi carrera, y sí, ¿no? Entonces tenía mucha dificultad y bueno, eso me obligó a que si escribiese tuviera que hacerlo en un lenguaje que a mí me gustaría que me hablase, ¿no? Porque, o sea, o sea, escribir corto, con un poco de humor y poniendo conceptos, cosas que así no fuera parte de la Academia Francesa, que yo admiro, como Bourdieu, Foucault, pero Bourdieu, Dios mío, no pone comas, ¿no? Entonces, un texto así podría explicarlo corto. Ahora, con esto no estoy insinuando nada, estoy diciendo cómo me sentía. Aparte, otra cosa que te quería decir era de que yo tengo una frustración, porque nosotros habíamos hecho un proyecto Sherizade visual y queríamos llevar las cosas también a historieta, a videos cortos, etcétera. No nos ha ido tan bien. Mario Hart de Esto es Guerra tiene más vistas que cualquiera de los videos educativos. Entonces, de todos modos, decidí llevar un lenguaje visual, incluso cuando escribía, ¿no? Para que se pueda más o menos ver. Y aparte de eso, una cosa posmoderna, meterme yo, porque soy antropólogo, entonces sería bien conchudo de mi parte decir como que yo no altero la cosa cuando voy ahí, estoy en un espectáculo de vedettes, o estoy en Trampolín a la Fama, o estoy en un espectáculo de lucha libre preguntando entre los luchadores, o en un concierto, que no estoy ahí. Entonces, yo lo que hago es decir, estoy aquí, es una cosa muy posmoderna y hablo un poco de mi forma subjetiva de ver las cosas, de mis emociones, del miedo que siento, y ahí voy añadiendo cosas. Entonces,
son tres cosas lo que intento hacer aún dentro de lo académico. Lo primero es intentar escribir como me gustaría alguien que tiene todos los defectos, pero que ha luchado contra ellos y sigue luchando, pero de todos modos, como me hubiera gustado a mí que me expliquen las cosas de una forma un poco más clara, ¿no? Lo segundo es esta idea del lenguaje visual que quiero llevar, ¿no? En general. Y también, claro, esta idea de literatura que se bebe mucho de la tradición oral, porque la verdad, o sea, yo creo que nuestra cultura ha sido oral por mucho tiempo y la palabra escrita ha generado también una distancia, tú sabes, ¿no? Política. Entonces, tal vez meter un poco la oralidad dentro y meterse uno mismo dentro de la subjetividad de la investigación, porque si no estaremos muy otros, ¿no? Entonces, meter emoción, punche, yo creo que no interfiere con lo académico, sino que lo enriquece. A veces pensamos que el mundo académico está hecho por 3 o 4 personas aburridas, cuando yo pienso que tiene que ser más democrático, ¿no? Entonces, ¿por qué no? La respuesta es ¿por qué no? Sin duda, y lo que decías me recordaba hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, yo tuve a cargo como jefe de práctica un curso, si vale la anécdota, por supuesto, un curso de escritura académica. Y por supuesto, en el momento en el cual tú tienes que explicar qué es la escritura académica, digamos, un manual te va a decir que es una suerte de formalidad o convencionalidad para que alguien de Perú, México o cualquier parte del mundo te entienda, ¿no? Ciertos códigos compartidos, etcétera, etcétera. Pero una vez más pensando, utilizando tu propio ejemplo, ¿no? De la escritura, por ejemplo, de la Academia Francesa, ¿no? Es una cosa que tiene su propia convencionalidad, pero digamos que es una cosa que se aleja mucho de estos manuales, de lo que debería ser la escritura, de lo que deberían ser estas convenciones para entender. Entonces yo, te soy sincero, cuando enseñaba estas definiciones de manual, me sentía muy raro, ¿no? Y hasta hipócrita de decir, bueno, eso no es exactamente cómo escriben los académicos, o al menos los académicos que son los más leídos, ¿no? Y también no es como a mí me gustaría leer un texto, finalmente. Claro, es que también tenemos que pensar una cosa. Muchas veces seguimos a pie juntillas teorías de situaciones sociales diferentes, otras épocas, y a veces las intentamos empalmar, como dice Rafa León, ¿no? Como push marshmallow dentro de una alcancía. Y creo yo de que podemos aprender un poco de nuestra propia cultura popular, de ese tipo de conchudez, desde frescura, para poder transmitir, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, el humor ha sido un vehículo de conocimiento por mucho tiempo, podemos incluirlo. La experiencia emocional es un vehículo de conocimiento y sobre todo el graficar cosas de una manera que se vean visualmente, me parece maravilloso, ¿no? A veces pienso, bueno, es un pensamiento que a veces en el mundo académico, me incluyo, creamos universos donde nos sentimos dioses y en la medida de que nos sentamos más distantes nos sentimos con más poder. Bueno, creo que debemos ceder un poco de esa ilusión de poder y más bien ser, ¿no? Nada más. Fluir, como dicen, ¿no? Y eso viene, por supuesto, también con este, digamos, datito, esta suerte de instrucción que mencionabas, que era la de involucrarte, digamos, poner algo y blanquear la subjetividad, ¿no? Es decir, yo estoy narrando desde este punto, yo estoy contando desde este punto, y yo estoy poniendo también en juego mis propias emociones, mis propias, qué sé yo, miedos, ansiedades, pasiones también, ¿no? Que entran en el momento de narrar, que además se conecta mucho con otras formas, ya no de antropología, sino quizás de periodismo. Pienso, por ejemplo, en la crónica, ¿no? En la crónica contemporánea, iberoamericana o hispanoamericana contemporánea, que tiene mucho eso de blanquear la subjetividad, de presentarla, digamos. Y a mí me gusta la crónica de Jaime Bedoya, por ejemplo, y me gusta porque lo que hace él es, en el momento de escribir, hay cierta ironía, porque en realidad lo que está escribiendo es absurdo, y nos invita a ver un poco la condición humana de lo absurdo. Ahora, Matias, mira, en mi caso, que soy antropólogo, te voy a contar un par de cosas, por decirte, ¿no? Una vez estuve en un cabaret, en un nightclub, bueno, trabajo cabaret, a veces he estado trabajando esto de género, en el Scarlet, ¿no? Entonces yo estaba viendo, escondido, porque soy tímido, ¿no? Y vino la vedette y me rompió la camisa, me tiró a ¿cómo se llama? Alcohol, cerveza en los ojos, etcétera, y comenzó a burlarse de mí, ¿no? ¿Cómo no voy a incluir eso? ¿Cómo no voy a incluir que me sentí bastante mal, me sentí humillado? Y sentí que toda mi masculinidad se iba al cacho, me sentí totalmente disminuido, etcétera, ¿no? Creo yo de que entonces si quería hablar de género y acerca de la fragilidad de nuestra masculinidad, tenía que incluirme, eso me pasaba. O sobre la burla, ¿no? La típica que yo cuando trabajo cómicos de la calle, yo me asomo para ver y claro,
pinta de gringo. Oye, gringo, ¿no? ¿Te gusta el Perú? Llévatelo pues, huevón, ¿no? Y todo el mundo se ríe. Entonces, ¿cómo no incluir que la agresividad suele ser un elemento de comedia? Entonces, uno mismo está ahí, uno puede tener sus características porque todos en el mundo académico somos medio locos, pero de todos modos seguimos siendo personas. Y entonces, de manera que incluimos nuestras emociones, las explicamos y las articulamos, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no sentir esa libertad de poder meterte tú mismo en el texto académico e ir viendo la forma de que se mantenga la objetividad a pesar de que tú estás ahí? Es como que un termómetro genera un cambio en la temperatura en general del agua. Lo mismo. Estar ahí es una forma literaria. Ahora, Mati, te voy a ser bien franco. Yo soy antropólogo, se supone que seamos etnografía, pero las sociedades nunca funcionan como un reloj, jamás. Una cosa es cómo deben funcionar, cómo la gente cree que funcionan, y cómo realmente funcionan, ¿no? Entonces, en la etnografía científica o pretendiente, siempre hay mucho de literatura y de creatividad porque estamos intentando generar un tipo ideal en un momento ideal en que todo funcione de una forma, pero nunca se da. Entonces tiene que haber también un elemento controlado de literatura. Yo creo que, ojalá que no me maten por decir esto, ¿no? Pero es una idea, ¿no? De que en realidad todo trabajo que describa acciones humanas en colectivo tiene elementos de literatura porque pretendemos que se puede congelar el tiempo, el momento y las formas, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? También, o sea, la pretensión de objetividad, no. O sea, se tiene que intentar, pero hay que ser realista. El Homo sapiens sapiens es complicado. Somos complicados. Hay esta diferencia que en algún momento menciona Juan Villoro cuando justamente toca la crónica latinoamericana, que es la diferencia que está desde Aristóteles, digamos, entre historia y poiesis, ¿no? Y lo que dice es precisamente que la historia se presenta como esta suerte de masa, digamos, sin forma, ¿no? Es decir, que escupe para todos lados y que más bien la poiesis es ese momento de construcción, ¿no? De congelamiento, como tú dices, ¿no? Donde efectivamente se tienen que hilar y dar cierto sentido a los hechos porque, una vez más, un texto muy bonito llamado El ornitorrinco de la prosa, ¿no? Donde dice, la crónica tiene que darte la impresión de que la historia está pasando porque tiene un sentido, ¿no? Y lo cierto es que, claro, la historia no tiene sentido. Y lo mismo podríamos decir también de las prácticas, digamos, ¿no? Del momento en el cual uno trata de mapear esta totalidad, digamos, de la escena. Claro, y o sea, también otra cosa, ¿no? Que los conceptos de realidad son distintos y estamos en un país maravilloso por eso. Guamán Poma tiene un concepto de historia que en su dibujo tú te das cuenta que no está haciendo historia, está hablando de mito, historia y las combina. ¿Por qué no? Nosotros también hacemos eso, lo hemos hecho durante 5.000 años. Es lo mismo, los conceptos de realidad de muchas personas en un país como el nuestro que es mágico, yo lo llamo mágico, realismo mágico es nuestra realidad. La mayor parte de nosotros creen algo de magia, algo de religión, no se puede aglutinar una cuestión tan racional como la escritura académica pretendería, ¿no? Entonces, y sobre todo si queremos captar la subjetividad. Entonces, yo creo que sí tenemos que ir a caballo entre varios géneros si queremos explicar eso y admitir que la palabra escrita de por sí ya es reduccionista, ¿no? Que ahí sí hay que admitir, la palabra escrita puede tener todo el poder político que ha tenido históricamente, pero en sí encasilla todas tradiciones orales o diferentes percepciones, ¿no? Entonces hay que ser humilde frente a eso y decir, bueno, es así, entonces me meto a mí, cosa que así yo manejo las cosas a través de lo que pienso, ¿no? También pienso, ¿no? Sí, sin duda alguna. Quizás podemos pasar a conversar un poco sobre, digamos, el primer libro que tú publicas, me corriges si me equivoco, pero el primer libro que publicas con esta serie Meeting, ¿no? En Estruendo Mudo, que es el de el chongo peruano, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Entendemos desde un principio que son temas que igual tú trabajas académicamente, digamos, ¿no? Que te interesan, muy recordada tu etnografía, ¿no? Sobre Trampolín a la Fama. ¿Cómo es que tú llegas, digamos, primero, no solamente, digamos, a la escritura de este proyecto, sino también quizás, si nos puedes hablar del proceso editorial, ¿cómo fue este proceso de publicación del primer libro? ¿Quieres la parte anecdótica de, Todo lo que se pueda, todo sirve. Álvaro Lazo me dijo que si podía escribir algo sobre eso. Y me dio algo que es un terror para mí y para todos, un deadline muy ambicioso. Entonces, y me dijo, has estado trabajando tal o cual cosa. Entonces,
me gustaría que lo hagas. Entonces, claro, o sea, lo que hizo Álvaro en ese momento fue domesticarme como zorro en Principito, ¿no? En el sentido de que, bueno, o sea, ya había trabajado yo. O sea, lo que pasa es que el libro se escribió rápido, pero en realidad las investigaciones llevan tiempo, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, yo uso siempre la regla de tres, porque como no soy escritor, divido en tres porque, bueno, es un principio básico en la antropología, ¿no? Hay dualismo, es universal, pero cuando juntas dos, se forma una tercera cosa, el desempate, ¿no? Entonces, y dije, bueno, ya voy a juntar tres cosas. Mi tesis de licenciatura, que es Trampolín a la Fama, la pongo ahí. De ahí, yo mismo voy a hacer un trabajo de campo actual, porque no podía soportar no hacerlo, y me fui a los eventos de Melcochita y Barraza para ver eso, y hice escenografía ahí, ¿no? Obviamente me gané un montón de apodos, ¿cómo es? Coliflor con anteojos, ceja de perro, etcétera. Ya, pero ahí. Y el tercero era mi tesis de doctorado, que era el vedetismo peruano y cómo las de se burlan, ¿no? De los hombres. Entonces, junté tres cosas y las aglutiné. Y vi que el elemento común que tenía era el humor. Entonces, hice un poco de teoría de humor ahí. Pero, te voy a ser bien sincero. Fue Álvaro que me puso la picota y me puso un deadline bien ambicioso. O sea, en muy poco tiempo me dio. Entonces, lo que yo hacía o sea, yo ya te he dicho que tengo un problema para concentrarme. O sea, en ese sentido sí soy un buen ejemplo, porque si yo he podido hacer cosas, quiere decir que todos pueden hacerlo. Ya, ese es mi buen ejemplo. Entonces, lo que yo hacía a lo Demóstenes, me refiero cuando tenía que llenarse de piedras o gritar más que el mar, porque era tartamudo según la tradición, ya, yo lo que iba, me encerraba en cabinas de internet, porque ahí me sentía rodeado de gente y me sentía un poco más presionado. Entonces, y o sea, entre doteros y entre cuates y cifrut fue que escribí, me encerré, porque sentía la presión de todo el mundo. Entonces, ahí mientras iban jugando y de paso aprendí mucho sobre la cultura de dotera y de videojuegos, ¿no? Es eso, o sea, tú ya lo que me estás pidiendo es sobre la disciplina, pues me la tuve que imponer, ¿no? Porque a mí me gusta investigar, me gusta enseñar, pero escribir era más otra cosa. Y ya le encontré la gracia a la escritura. Y Matthews es una vaina, porque yo estaba haciendo videos, yo me entrené para hacer como documentales, estaba haciendo eso, y no lo puedo creer, o sea, está en contra de mi explicación antropológica, pero tiene más circulación el libro que los videos que colgamos en internet. Debo haber cometido algún error porque no tiene lógica lo que estoy diciendo, o tal vez sí. Y hay algo que no entendí, ¿no? Es eso. Y ya, ese es uno. Y la forma de escribir. Me basé en la antropología clásica. Entonces voy a ver si yo me ha dado el poder para compartir un poco eso. Vamos a hacer el experimento, ¿ya? Si está abierto esto, milagrosamente sí, ¿eh? O sea, entonces, ¿qué sucede? O sea, como te digo, tenía que encontrar una forma de hacer las cosas hechas. Y ya desde mi tesis tenía yo la idea. Entonces, por darte una idea, ¿no? ¿Se ve algo o no? Estoy Sí. compartiendo. Ya. Te voy a contar, ¿ya? Esto es bien gracioso, bien anecdótico, ¿no? Yo era muy chibolo cuando había un programa antes que tú nacieras que se llamaba Trampolín a la Fama. ¿Has oído hablar de él o no? Claro. Ya, hay un detalle. Estuvo 30 años al aire. Ya, lo cual no es un récord. Don Francisco ha estado más tiempo, ha habido casos. Ese récord es que nunca cambió de staff, o sea, nunca se renovó. Tú veías un programa en pleno 90 que parecía hecho en los 70, o sea, era alucinante. Ya, entonces, yo iba a hacer una tesis sobre ello y yo había sido formado. Esto para responderte un poco cómo fue lo del chongo también, pero bueno. Mm. Yo había sido formado en antropología clásica de estudios africanos, le dicen andinista, un poco despectivamente, no debería ser, ¿no? Pero en cosas clásicas. Un antropólogo francés, porque los franceses escribirán mal, pero tienen buenas ideas, se había dado cuenta Arnaud Van Gennep que tenían una suerte que había ritos de pasaje. No sé si tú has pasado ritos de pasaje, estoy seguro que sí, pero no te has dado cuenta, que es que uno entra A y termina B, ¿no? Y te cuento un chisme que Juan Carlos Cairós nos hizo ver, de que en las sociedades hay más ritos de pasaje para convertir a hombres en hombres que mujeres en mujeres, porque los hombres tenemos que ser creados ritualmente, ¿no? Los ritos de pasaje pueden ser 15 años, puede ser un matrimonio, etcétera, o puede ser los cachimbos, ¿no? O sea, la idea de pasarse cachimbo.
Y Van Gennep decía de que habían 3 etapas. La primera es que te separan del grupo, ¿ya? La segunda es la más interesante, que eres liminal, o sea, eres una nada. O sea, es, por ejemplo, un novio que todavía no se casa, no es nada, o alguien que sale del colegio y no entra a la universidad, no es nada para la sociedad. O ya ritos más tradicionales que a uno lo pintan junto al otro grupo del mismo color, ¿ya? Esa etapa de transición se llama liminalidad, decimos en antropología, y de ahí la etapa de integración, donde ya eres un adulto, donde ya eres un hombre, donde ya eres un casado, etc. Entonces, lo que pasa es que yo fui a estudiar trampolín a la fama, Matías, y dije, bueno, voy a estudiar cómo se forma ahí en esa sociedad, se refleja en esa pequeña sociedad el Perú, ¿no? O sea, los tipos étnicos, ¿no? Entonces fui y dije, ya, como no tenía plata en esos momentos, no podía viajar, entonces dije, bueno, voy a entrar a trampolín a la fama y veía que es una cola. Ah, bueno, hago la cola. Ya, la cola era toda la noche. Ya, entonces, no me quedó otra cosa que hacer, trabajo en la cola, o sea, me hice parte de Trampolín a la Fama, y lo que hice fue adaptar tradición antropológica de nuestra tradición antropológica de ritos de pasaje a Trampolín a la Fama. O sea, hice un salto de 5.000 años. Entonces me di cuenta que las personas que optaban por ir a trampolín hacían una separación de la vida cotidiana y sí, se instalaban. Y ahí tienes a mis amigas las señoras, pasábamos noches alucinantes durmiendo en la Mariano Carranza, ¿no? Se separaban del grupo, que era el grupo cotidiano, y decidían hacer la cola, ¿no? Y entonces me di cuenta que en sola esa separación ya estaba el Perú reflejado, porque como se colaban, como somos nuestra tradición, algunas señoras habían decidido ellas mismas hacer su forma de control, ¿no? Pintaban el brazo, etcétera, y había todo ese tipo de cuestión, ¿no? Entonces era interesante cómo junto con esta cuestión tradicional podía encontrar otras cosas sobre medios informales de control. Y de ahí cómo, para entretenernos, las señoras tejían para hacer también negocio, o sea, y también cantaban para, con la esperanza de que las elijan, porque era un concurso espontáneo, y se ponían a practicar ante nosotros y teníamos un pequeño espectáculo. En esa separación comencé a encontrar al Perú en escena, me comencé a encontrar. Mira, ahí estoy yo cuando tenía tu edad, grabando a la señora cuando antes existían cassettes, por caso, y eso era un avance, ¿verdad? Y cómo se generaban relaciones e interacciones. Y como te digo, en la foto estoy yo, o sea, era un gringo ahí que ya, o sea, les explicaba que yo era antropólogo, pero la gente no entendía qué hacía un antropólogo estudiando a personas que no se hacían extraños. Me aceptaron como un gringo en desgracia, ¿no? Que necesitaba entrar a trampolín, está bien, entonces ya, en parte era verdad, ¿no? Entonces, había todo un pequeño espectáculo en la quinta, y entonces yo me di cuenta que la separación implicaba un momento de mucha creatividad y lo comencé a organizar así. ¿Te das cuenta? Comencé usando un esquema de 3, separación, liminalidad e integración, lo apliqué y ahí comencé a organizarme y ahí comencé a encontrar cosas, ¿no? Que me comenzó a gustar. Bueno, esa es una señora besándome en la boca. Pero, o sea, porque era un espectáculo de carnaval, lo Bastín, ¿no? Entonces, todas las personas se entretenían, era muy divertido, formamos una familia ahí, porque son varias noches que vas haciendo, es eso, ¿no? Y bueno, éramos toda una fiesta, ahí durmiendo todos en un frío bárbaro. De ahí, claro, o sea, una vez que tú entras al programa de trampolín, ya el mundo se vuelve de color, pero estás en un estado liminal, porque no eres nadie, estás sentado ahí. Recién te iban a integrar si es que te llamaba a concursar. Si te llamaba a concursar, quiere decir que valía la pena. La gente decía, pero ¿te dejas humillar? No, porque todos los que estamos ahí presentes sentíamos que estamos en un juego, como tú y yo nos pongamos a jugar un carnaval de la PUC. Entonces era algo así, ¿no? Entonces éramos nada hasta que nos integraban. Y la limitabilidad consistía en hacer algo para que el pata nos elija. La gente iba con peluches, iba con sombreros, o intentaba, o sea, preguntaba algo, vámonos con Fose, todos gritábamos emocionados para saber que éramos lúdicos, ¿no? Y ya la integración era si nos llamaban a concursar. Y ahí teníamos que darle a entender que éramos alegres, que no éramos depresivos, y que podíamos, que Fernando nos iba a preguntar, oye, ¿ese es tu pelo o hay una revolución? O ¿cómo se llama ese peinado? Entonces tú tenías que saber responder talco. ¿Por qué talco? Tal como me levanté, jaja, y me daba mi premio, ¿no? Entonces era la integración. Entonces, ahí tienes un caso de que usé ya algunas categorías que me permitieron organizarme
Y eso me permitía avanzar un poco más rápido en la organización. Nuevamente, es una ficción, porque no creo que nadie vaya ya pensando que es una separación, una eliminación en todo eso, ¿no? Pero usé esa regla de 3 que usé también en el libro. Lo puse y también dividí en 3 los capítulos, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo hago dentro de mis limitaciones. Ujú. Y para el más reciente, Feliz Seré, también vemos una tríada, que Sí, es el chisme, el humor y las lágrimas, ¿no? Digámoslo así, claro. el melodrama también. Militza, del fondo editorial, lo que queríamos era jugar con risas, ¿cómo es? Sangre, sudor y lágrimas, lo que ofreció Churchill al pueblo británico en la Segunda Guerra Mundial. Entonces nosotros chismes, humor y lágrimas. Fue idea de Militza y Sandra, ellas son genios en eso, ¿no? Entonces, claro, pero sí, o sea, a ver, yo te explico. Lo que yo quería era llegar a una forma en que se podría captar y se podría leer rápidamente. Y siempre he dicho, me gusta escribir libros que cuesten menos que un pollo a la brasa y que se puedan leer de corrido, pero dividiendo entre se podía, ¿no? Entonces hay más aspectos que no he trabajado, o sea, que sí he trabajado, pero no he escrito religiosidad popular o comida. Pero quería el 3 porque el 3 quiero en principio, ¿no? Cuando hicimos videos también tuvimos que hacerlos cortos porque nos dimos cuenta que da un punto, ¿no? En ese sentido, Matthews, tengo que admitir, y pueden criticarme por eso también, pero, o sea, yo pienso de que es bueno aprender de el TikTok o del Twitter, o sea, aprender en vez de verlo como un enemigo, sino adaptarnos un poco y negociar. Me gusta negociar con eso. Y yo creo que la regla de 3 me funciona. Cuando escribo en el comercio, me gusta dividir en 3. O sea, comienzo con algo que aprendí en la antropología de Clifford Geertz, ¿no? Que es primero un panorama o un cuento, algo para jalar, de ahí un desarrollo y de ahí una conclusión, ¿no? Soy aristotélico ahí, bien, bien aristotélico. Y además viene bien porque, dado que estamos en cocina de autor, también podríamos aludir, digamos, a la triada, a la famosa triada gastronómica, ¿no? Lo crudo, lo cocido y lo podrido. Y pensaba quizás digamos, en lo podrido, también refiriéndonos a la escritura, ¿no? ¿Qué cosas se podrían incluir ahí? Quizás lo que no ha entrado, ¿no? O quizás el resto que se produce. No sé, ¿se te ocurre algún paralelo, digamos, para seguir en esas triadas en la propia escritura? Bueno, yo uso la tríada aristotélica de principio, Mm. nudo y resolución, pero no pienso que sea universal, ¿no? Mm. Y también lo que yo uso como tríada es ubicarme primero dónde estoy yo, o sea, una narración mía, postal, yo lo llamo. Cecilia Rivera, mi profesora, cuando yo escribía me decía, haz una postal primero, postal, ¿no? Y la postal para mí es importante, es la foto, o cuando comienza un cómic, el panorama, ¿no? Mm. Eso es lo primero para mí, ubicarme dentro de esto. Y después ya la parte, digamos, académica que tiene que haber, y de ahí la conclusión que a veces es lo único que la gente lee. ¿Qué te parece? No sé si se oye mi perrita que está ahí, ahí hace mucho bulla o no. No, todo bien. Aquí también tenemos una pequeña compañera canina por ahí, pero no está haciendo mucho ruido por ahora. Y otra cosa, ¿sabes qué? O sea, mi objetivo es, o sea, puedo fallar, por eso te digo que no consigo un ejemplo, ¿no? Pero yo quiero triada también, o sea, el número 3 para nosotros es importante siempre, o sea, ya es una cosa casi mística. Eh, en realidad, ¿por qué? Porque filosóficamente, no, esto no es filosófico, perdón, no voy a mentir, antropológicamente hablando, si existe vida aquí o existe vida en otro planeta, va a usar dualismo, división en dos, que es lo técnico y lo tenemos en el Perú. Lo cultural que varía es cuál es la relación entre esos dos, si es maniquea, opuestos o complementaria, lo yin-yang, que creo que está en los Andes. Pero el número 3 es importante porque es nuestra realidad, es el pasado, el presente y el futuro. También lo tenemos así, o desempata ese dualismo, o la que a mí me gustaba, ¿no? De que la concepción andina tiene Hanam-Pacha, Ucupacha y Urim-Pacha, pero nosotros vivimos no entre el mundo de arriba y de abajo, sino en la intersección de ambos mundos, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado el número 3, las trinidades religiosas, esa idea, ¿no? Entonces, se da. Entonces, es una forma de decir, aquí estoy, esto es lo que hago, y esta es la conclusión, ¿no? O como Norma Fuller decía para la escritura académica, ¿no? Mi pareja me engaña. ¿Cómo sé qué es engañar y qué efectos tiene en mí ese engaño? Según ella decía así, se podía dividir una investigación, ¿no?
y cambiaba de género de acuerdo a la persona, ¿no? Por supuesto, qué interesante ese ejemplo de Fuller. Quería preguntar, Soy un mal ejemplo, por si acaso. No sé si estoy siendo un mal ejemplo. Han invitado a un troglodita, creo. quería preguntarte, quizás en tu faceta más como docente, como profesor, ¿cuál es tu conexión con les estudiantes al momento de que ellos empiezan a redactar también, digamos, los orillas a que, digamos, hagan esta inversión de su propia subjetividad, que escriban desde allí? ¿Cuál es tu relación con la escritura de tus estudiantes, por ejemplo? Que tiene mala ortografía. Sí. O sea, hay una situación te voy a decir una cosa anecdótica. Esta semana he comenzado a tomar exámenes presenciales después de 2 años. Parece, o sea, he recibido preguntas en el color de tinta o si pueden tachar. O lo que más me parece espectacular es cuántas palabras pueden poner. O sea, me parece sencillamente alucinante, ¿no? O sea, imagínate. Me parece, o sea, contabilidad, ¿no? Este, a ver, bueno, primero hay una cuestión académica. Tienen que hacer la cosa y tienen que demostrarme que han investigado y hay un formato, ¿no? Entonces, no es que esté enseñando, pero cuando yo estoy en facultad enseñando, sí, ahí sí pido que se integren, por un lado, en antropología que se integren y que hagan algún tipo de, o sea, tenemos parámetros sobre qué cosas quiero que observen y de ahí a las conclusiones, pero, lo que estamos experimentando ahora es nuevos formatos, eso sí te puedo decir. Cómic, estamos intentando hacer cómic, que ahora a los chicos les gusta más que cómic, pareciera fotonovela, ¿no? O sea, no les gusta tanto dibujar, sino ponen fotos con globitos, etcétera. Videoclip, incluso musical, que pueda resumir eso. Y a ver, cómic, videoclip y mapas, pero mapas tipo mapa del tesoro o infografía con mapa para ubicar cosas. Ya, ¿por qué? Tiene que ver con lo que te digo de ubicarse, pero también la otra parte, ampliar el rango de lector, lectora. Eso es lo que queremos, ¿no? O sea, queremos ampliar ese rango y yo me acuerdo en Chile, en un congreso de antropología, un pata dijo, hay que escribir para la abuela inteligente. ¿Qué es la abuela inteligente? Una señora que no sabe el tema, pero que lo puede entender si tiene interés. Bueno, pues un poco despectivo, pero el punto para mí es que sea un público mucho más amplio. Y, Machis, yo tengo una teoría, pero eso la antropología me lo me lo ha enseñado fuerte. No importa cuánto nos esforcemos en antropología, en sociología, en historia, para entender a la sociedad, el arte va a llegar siempre más adelante o más rápido, porque no tiene el problema de la censura, no tiene el problema de la observación, puede fluir. Freud lo decía, por más que me esfuerzo, el poeta llega antes. Entonces, lo que intento es, y bueno, con desigual cosa, estoy hablando como si fuera un éxito la propuesta, y la verdad que todavía deja mucho que desear, es que los estudiantes de antropología, al menos lo que me ha tocado, es integren con otros discursos artísticos para poder transmitir eso. Y en la Facultad de Arte también lo hacemos. Entonces, que lo hagan a través, que presenten sus temas a través también, aparte del trabajo serio, porque tampoco, ya no quiere decir que yo sea un desbordado, pero aparte del trabajo serio, que haya cómic, que el cómic me parece alucinante, me encanta. Eh, Videoclip, incluso me he hecho videoclip de música y integrando eso y con los alumnos de música alguna vez hemos logrado eso y con performance incluso, ¿no? Que, o sea, se puede hacer el sociodrama, etcétera, se puede hacer así. Entonces, ahí van dos cosas. Pueden usar lenguaje artístico que les da un poco más de alcance y entender las emociones. Y segundo, mira tú, captan la atención de un público mucho más amplio, incluso de ellos mismos que logran, o sea, ampliar la difusión del contenido y eso de ahí lo aprendo de los bloggers, de los influencers también, ¿no? Y por otro lado, al momento de traducir algo en un lenguaje más artístico, como es el lenguaje performativo, siento yo que los alumnos, alumnes, integran más el conocimiento desde otra perspectiva y se les queda más, que es lo que yo quiero, ¿no? Porque yo moriré, yo pasaré, yo desapareceré, pero me gustan esas cosas que dejaban mis profesores, que me acordaba de las cosas, de los conceptos, ¿no? O sea, yo me acuerdo de lo deslumbrado que yo estaba en los textos de Del Busto, que eran sumamente poéticos para mí, ¿no? Dentro de mí me fascinaba, ¿no? Entonces,
Y eso quedó mucho en mí. Entonces también quiero eso, ¿no? De que el arte o la forma artística que ellos practiquen, hagan, ayude a que se quede en ellos parte del contenido. Eso es un poco loco, pero lo hacemos. Estaba pensando cuando mencionabas estos textos que a veces deslumbraban, pensaba mucho en Ludwig Hoover, ¿no? Falleció recientemente, pero que tiene unas cualidades para el humor, un humor muy fino también, Ludwig Hoover, cuando escribía en ese gran antropólogo de origen alemán. Tremendamente bueno. Y si supieras, Luis Jaime Cisneros también. Mm. O sea, nunca estuvimos muy seguros si hablaba en serio o no, pero aprendemos bastante de lingüística, ¿no? Y como te digo, del gusto era, el profesor Juan Antonio del gusto era las cosas que son, que no son, no son. Pero no había anestesia en su forma de enseñar. Ya, y solamente quiero contarte una cosa. Según la Biblia, los débiles heredarán la tierra, pero no aprobarán el curso de historia del Perú con el gusto. Era bien, bien estricto. Era bien estricto. Pues Sí, de chaparro. eh, Pero ¿no te parece eso de que debemos aprender el arte? ¿No te parece? Como digo yo. Porque el arte ha logrado el cambio social, ha logrado transformar cosas y sobre todo ha forjado conceptos de una manera mejor que en muchos libros. Entonces creo que es tiempo que nosotros seamos humildes y aprendamos de la performance, de la historieta, de las artes gráficas y del cine, etcétera. Pregúntale a Giovanna, o sea, ¿entiendes? Para poder transmitir cosas. Mira, en antropología tenemos un caso interesante, se llama José María Arguedas. El literato venció al antropólogo, pero nunca lo dejó de lado. Entonces, con los zorros podemos entender mucho más del Perú moderno, en proceso de modernidad, ¿no? ¿Entiendes? Bien duro también, bien duro. O bueno, con los ríos profundos, a través de una subjetividad infantil, podemos entender no una postal ahí sí, sino un punto de vista, ¿no? Que es interesante, ¿no? Sin intentar idealizar mucho a don José María, ¿no? Pero sí aprendiendo de él. sí, no, sí, sin duda, sin duda. Y pensaba en esto que, digamos, esta pregunta retórica que haces sobre si me parece o no me parece, por supuesto, ¿no? Es curioso porque siempre hablamos, y lo típico de primer ciclo, segundo ciclo de la Universidad de Estudio General de Letras, dice, bueno, la posmodernidad es el momento de la caída de los grandes metarrelatos, ¿no? Y el metarrelato, entre comillas, más vital o digamos que sigue tan presente como en el siglo XVIII es la idea de, digamos, el sujeto como absolutamente racional, ¿no? La Ah, sí. pura objetividad, ¿no? A pesar de Freud, a pesar de Marx y a pesar de Nietzsche, ¿no? De los grandes maestros de la sospecha. Y eso, claro, no ha tenido su correlato, digamos, en el cuestionamiento, no sé si cuestionamiento, probablemente sí, pero también en la inclusión de nuevas formas, digamos, de producción académica, de escritura académica. Yo creo que es una cuestión de adaptación que tenemos que hacer, porque en realidad el público lector, digamos que ahora sí te exige mucho sobre la subjetividad, te exige, por decir como las películas, hechos reales, de hecho real, o participar, o tener sobre todo lo que el Internet da la ilusión de participar. O sea, aparte de la posmodernidad del siglo XX, te voy a ser bien franco, bien franco. Estamos en medio de un cambio de paradigma o sea, en realidad la cultura cambia, esto va a poder ser bien objetivo, ¿ya? Pero por la tecnología, entre otras cosas, ¿ya? La tecnología ayuda mucho en el cambio cultural. Ya, y la supervivencia también. Yo creo que estamos viviendo el Internet. Yo soy una generación que vio nacer el Internet, ¿ya? Que es un privilegio para mí. Pero tú estás dentro, ¿ya? El Internet ha cambiado tanto los paradigmas y también las formas de pensar, para bien y para mal. Incluso yo te diría que las relaciones amorosas, etc. Entonces, es tiempo también que negociemos con el público lector, como Aristóteles alguna vez lo hizo con su propio público ateniense, ¿no? Y también negociemos y veamos también las nuevas subjetividades que son extremas, o sea, en ese sentido. Ya yo creo que los jóvenes no buscan algo de lo cual ellos se sientan ajenos. Incluso me he dado cuenta que la política es emocional. Entonces, es tiempo que el mundo académico o cualquier arte que busque escribir negocie con las emociones, porque pasan a ser actrices sociales, nuestras emociones, y también una forma, estoy aquí, estoy, ¿no? Nosotros como entes mucho más ricos que lo racional, en fin, ¿no? Entonces sí es tiempo que nos miremos a nosotros mismos buscando escribir y nos demos cuenta que el público ha cambiado, ¿no? Y es bueno adaptarse, ¿no? Sería muy soberbio pensar que solamente hay una manera, ¿no? Justo estoy atrás con mi
tengo justo el Lido de París, pero también la Revolución Francesa, esa combinación de racionalidad con emoción, ¿no? Que se puede dar. Entonces sí es cierto que tenemos que aprender primero, ¿no? O sea, aprender primero para escribir, aprender dónde estamos, ¿no? Ujú. Buenísimo, Alex. No sé si quizás tengamos algunas preguntas. Por ahí sí, Giovanna, Mariano, John, no sé si han surgido. Si es que no, igual yo tengo una que es, digamos, pensando en esto también de ser humildes y pensando en esto de adaptarnos, ¿no? ¿Tú crees que va a haber algún momento donde los politólogos o en general los científicos sociales que se ocupan de la política van a utilizar programas de archivo como Risas y Salsa como material también de estudio? Porque es algo que es un chiste constante también en Internet, ¿no? Que vivimos congelados en esta suerte de sketch de Risas y Salsa en el Perú, ¿no? En un bucle, etcétera, etcétera. Bueno, los políticos parece que lo usan, ¿no? A ver, ¿qué sucede? O sea, es que hay una cosa, el humor peruano, o sea, Risas y Salsa Estrafalario, es una burla a nosotros mismos de que somos impuntuales, somos feos, somos incumplidos, etcétera, porque siempre nos comparamos con matrices extranjeras de la colonia, ¿no? Entonces yo creo de que el humor, eso lo baso en Luis Peirano y Valdo Sánchez León, ¿no? Es también parte de ese tipo de lo grotesco, como burlándose de nosotros mismos, de que nunca hemos alcanzado ese paradigma a pesar que lo hemos pretendido, ¿no? Y eso hace claro que tenemos que ser originales con eso. Por otro lado, Aristóteles estaría feliz con el humor peruano porque es humillante. O sea, la poca línea que tiene Aristóteles en poética, porque dice que está en el segundo libro, pero el libro se ha perdido, se quemó en la Biblioteca de Alejandría, solamente Humberto de Colo encontró en El nombre de la rosa, pero no habló más de comedia, pero él decía que la comedia era para humillar, ¿no? Ya estaría feliz en Perú, ¿no? Y la agresividad se da mucho, la propaganda política, etcétera, se da desde el humor, desde ese tipo de humor chabacano que tenemos, que nos encanta, ¿no? Y aparte de eso, como somos una sociedad bastante conservadora, porque sí lo somos, bastante colonial, el humor freudianamente nos ha permitido hablar de cosas que estarían prohibidas, ¿no? Entonces, yo creo que los políticos deberían aprender un poco sobre el humor, no tanto para burlarse, sino saber qué es lo que reprimimos más y por qué nos burlamos tanto de eso, ¿no? Porque qué es lo que tenemos escondido ahí como vía de presión, cómo se ríe, cómo eso revela más una radiografía de lo que somos, ¿no? Y dejar de engañarnos, porque tenemos un chauvinismo bárbaro. El humor nos desnuda, y eso me parece importante. Sin duda alguna. Pensaba en un famoso monólogo, no sé si tú recuerdas, creo que era el monólogo que hace Mondonguito cuando se presentan digamos, a los ambulantes de la risa, lo que él iba a hacer los ambulantes de la risa, los cómicos ambulantes, en el programa de Mónica Ceballos, ¿no? Y él hace un monólogo en el cual en algún momento hay esta vena que ahora denominaríamos anticolonial, ¿no? Antiimperialista, contra los españoles que han venido, y cómo él se siente ofendido cada vez que ve la estatua de Francisco Pizarro, ¿no? Para mí ese es digamos, es un objeto cultural, es un monólogo súper interesante porque resume, sublima en términos freudianos, digamos, muchas de las pasiones que estaban circulando por abajo en ese momento de los 90. Claro, pero, o sea, y claro, Víctor Vich lo ve también como un discurso de subordinación, o sea, desde la subalternidad, mejor dicho, interesante. Ahora, como antropólogo también, y gracias a Víctor, que me interesó mucho, también veo algo ahí, que, o sea, mientras que el stand-up comedian americano se burla de sí mismo, y si tú ves un evento de Melcochita y Barros, es un chiste, otro chiste, no es, lo más cercano a stand-up comedy que tenemos por creatividad y un texto es el cómico de la calle, pero el cómico de la calle no se burla de sí mismo, se burla de su público, para que veas que somos una sociedad agresiva. Entonces, agarrando el discurso de Mondonguito, o sea, este discurso anticolonial es, por decir, ¿no? Que es una envidia, como habla con la laringe, ¿no? Los incas no eran pitucos, y unas cosas históricas mostras que era, ¿acaso Tupac Amaru le dijo a Pizarro, oye, Pizarro, tú me falteas? No, al indio le pusieron 4 caballos y el indio hacía ejercicio con los caballos. Hasta ahí la gente estaba viendo. En eso se dirige alguien del público, alguien deprimido, con sus ansiosos. En cambio, esta huevada, 4 cuyes nos descuartizan. Y ahí la gente, ay,
¿entiendes? Entonces, también te habla de un discurso anticolonial, pero también te habla de una sociedad cuyo humor se basa en la agresividad del otro, en los apodos de Melcochita, de mi estimado perfil de uña de cóndor, o garrapata vieja, o que diga imbécil, o algo así, ¿no? O sea, entonces también, míralo ahí, el texto, a lo Biondi Zapata, pero también en la escena te vas a dar cuenta que no solamente hay una anticolonialidad si quieres, pero también hay una agresividad fuerte contenida, ¿no? Sin duda. Ahí está la antropología, ¿no? Ahí está la antropología. Gracias, Alex. Hay otra pregunta que me llega por interno. Preguntan, tiene en realidad es dos preguntas en una. En materia de un proceso de escritura, ¿cómo se da el paso de un interés particular a uno de investigación? ¿Y hay algo que te interese ahora sobre cultura popular, sobre lo que quieras escribir en el futuro? Y bueno, yo personalmente pienso que hay que escribir. O sea, o solo por tocar no hay que escribir mucho. Entonces, yo pienso que el principio latino, ¿no? La palabra hablada se va, lo escrito queda, ¿no? Entonces, yo pienso de que generalmente, si hay algo que me interesa, procuro escribir, siempre. Y es lo que le digo a mis alumnos también. Cecilia Rivera lo ponía bien elegantemente, ponerlo en blanco y negro, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso lo que nosotros pensemos como conclusión puede ser falso, pero la descripción se puede prestar para nuevos análisis, ¿no? Entonces, lo primero, yo pienso eso, de que no perder el miedo y escribir, ¿no? Eso es lo primero. Parece que y eso es lo primero. Lo segundo, actualmente, que estamos en varias cosas. Eh, Estamos trabajando en lo que es K-pop, Korean pop, que estamos viendo que es un nuevo tipo de masculinidad, así nosotros los peruanos estamos acostumbrados a que alfa macho, malo, pero las chicas están pidiendo o proyectando en sus idols la idea de una masculinidad empática, una masculinidad tierna y una masculinidad femenina en términos de estereotipos de género. Entonces es interesante eso. Entonces estamos en K-pop, otakus, que son los chicos que se disfrazan porque viven aventuras. Lo que hacía la literatura antes te permitía ser Odiseo, pero ahora puede ser Iron Man, ¿no? Entonces, en un mundo bastante monótono, que es la modernidad, o posmodernidad si quieres, puedes hacer eso. Y, bueno, otras modas orientales, estamos en Lolitas, etcétera. Estamos ahora trabajando eso, ¿no? Bien, bien bacán eso. Estamos en eso, pero hay que hacer trabajo de campo, eso. Y otra cosa que estamos, bueno, quiero volver, ¿sabes qué? Quiero entrevistar a los cómicos clásicos y compararlos con los youtubers, pero a Melcocha y a Barraza, que es, tengo curiosidad y estoy viendo eso. Y después o sea, hay varias cosas. Estoy intentando ver relaciones humanos, ¿te acuerdas de los perros aquí en la ciudad? Como tenemos un culto a los animales después de tiempo. Y hay algunas otras cosas más, pero, o sea, estoy viendo. Quería volver a hacer videos. Está el proyecto Sherizade, búsquenlo en Facebook y búsquenlo ahí. Quiero volver a eso me interesaría bastante, ¿no? Bacán. Una pregunta más. Hola, sí me gustaría, bueno, tengo muchas, pero ya se nos va el tiempo. Muy interesante, muchas gracias por iluminar tantos temas, Alex y Matthew, por las preguntas. Yo me pregunto, una primera es sobre Ferrando, ¿no? ¿Cómo un programa tan largo, efectivamente, que se mantuvo como si el tiempo no hubiera pasado, con la misma escenografía, los mismos personajes que vimos que fuimos testigos de ese programa sábado a sábado, también vimos envejecer, ¿no? Ajá. Pero que no cambiaba, ¿no? O sea, el esquema era el mismo. Tú lo ves, o sea, la sociedad no estaba cambiando, estaban pasando muchas cosas, ¿no? En el Perú, en el mundo, en el Perú específicamente. ¿Cómo lo verías ahora? O sea, no sé si sé que a los historiadores, pero no les gusta que hagan esas preguntas, ¿no? De qué hubiera pasado si, ¿no? Pero a mí sí me gusta preguntar eso. ¿Se mantendría ese mismo esquema a pesar de, o los cambios son tan grandes ahora en estos últimos 20 años, diríamos 10, que ya tendría que haberse visto obligado a cambiar? O sea, ¿Cómo? y bueno, o sea, el programa seguía sin cambiar cuando debía haber cambiado. Eso es lo espectacular, más bien. Sí, Ese es ¿no? el punto. Materialmente imposible.
O sea, materialmente imposible que un programa que tenga una plancha donde alguien es afroamericano, afroperuano, y digan negro o tribilingüe, lo Eso, asocian con brutalidad, sí. y una gringa, que en realidad era alemana, Ingeborg Schwinkler, gringa, que la fastidiaba por eso, o sea, étnicamente lo fastidian, y que los que eran mestizos eran los vivos, tipo Carvajal, que manejaba la palabra, la oratoria, que era un valor. Representaba la cultura, ¿no? Sí, Con C sí. mayúscula. Como decía Ferrando, lo habían vacunado con aguja de vitrola. Y Ferrando, que representaba el sambo, también que era el vivo, o sea, los dos vivos, que eran mestizos, y los tipos aparentemente no mestizos, lo cual es una ficción, como era Tribilín o Felipe Pomiano, que era afroperuano, decía negro, o la gringa Inga, representaban a los brutos. Ya, eso es materialmente imposible hoy día, y era imposible en esa época. O sea, yo me acuerdo cuando la gringa Inga abrazaba a Tribilín para que no lo fastidiara, Fernando decía, miren, la bandera pirata, negro con calaveras. Eso es imposible hoy día, como también debió serlo en ese momento. Pero había 3 canales, y ellos tenían el horario estelar de 3 horas, entonces no había mucha alternativa. Yo llegué a ver en los 90, porque yo tuve una cosa así, ese programa estuvo 30 años. Yo voy, la primera vez llego, después era la cola, después era la noche, y al fin, como libreta, y Fernando dice, me voy a retirar después de 30 años. ¡No! Y estaba con las señoras a gusto, no te vayas, con mi banderola, así. Pero ¿qué pasa? Yo ya me di cuenta que ya estaba siendo reemplazado, y los últimos programas, digo, los últimos años ya no tenían rating, pero los presidentes iban porque era un icono. Ya las señoras iban y decían, Augusto, yo no quiero que me regales cominos y varita, no quiero que me regales una cama comodor, yo quiero un financiamiento para mi empresa. O sea, llegué a ver eso. Entonces, ya hacia los 90, un programa para pobres ya no existía, ya no era posible, se quería emprendimientos. Hoy por hoy, esto es Guerra y Combate, reemplaza eso, porque ya no existe esta idea de un programa para pobres, somos pobres y vamos a este programa. No, ahora las aspiraciones en cuanto a la ilusión, el consumo de la ilusión, que para mí es la modernidad, ya iguala, todos vemos, esto es guerra. Cuando digo todos vemos, en la católica muchas personas ven, pero no lo admiten. Y los chicos quieren ser de diferentes grupos sociales, ven aspiraciones ya en las chicas y los chicos ahí, y otros se identifican. Entonces ya es el consumo, digamos, que al menos ilusoriamente hace eso. En cambio, Fernando era un programa para pobres. Claro, la recepción es lo que cambia, lo que cambiaría, no en términos de producción. Claro, ¿no? Y lo políticamente incorrecto ya sería muy bien sancionado. Muy fuerte. Era un programa racista fuerte, o sea, en términos bastinianos, o sea, era un carnaval. O sea, todo se permitía porque había una inversión del mundo en ese momento ahí. Eso es bien claro. Entonces había mucho racismo, mucho machismo, pero sobre todo, un montón de agresividad. O sea, uno iba y, ven, el pericote goloso, o venía alguien, y Fernando era bien criollo, no le gustaba a la gente que era migrante, y era la época de la migración. Y la gente gritaba como circo romano, chapa, 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 a todo, ¿no? Y Fernando decía, no, con el guanaco no voy a meter. Y entonces, o sea, era un circo romano, y era una universidad Giovanna, donde las personas aprendían a comportarse como Lima. Es decir, Ferrando dio una universidad de microondas donde los migrantes aprendieron las reglas de juego de una ciudad agresiva. El criollismo, le dice. Así de simple. La Creo que agresividad. la agresividad ingeniosa. Y también esa idea de poder, el poder que da la labia, el ingenio, ¿no? Entonces yo creo de que felizmente, a Dios gracias, bueno, a pesar de que yo soy un admirador, porque fue mi tema de tesis de licenciatura, primero hemos cambiado, el Perú ha cambiado, y las aspiraciones han cambiado. Digamos que ese público marginal dejó de ser marginal. Entonces, creo que no, ya en los 90, cuando el programa exigía, ya no era dable, pero siguió, ¿no? Sobrevivía. Como muchas cosas en Perú. Creo que también era una metáfora de eso, porque era un hombre, Fernando era como un hacendado, un terrateniente muy poderoso. ¡Hola, ven para aquí, papito! ¡A ver, aplausos! Eso era el líder frente a una suerte de depresión fuerte. Entonces yo creo de que ese tipo de carisma sí le dio durabilidad a él. Una vez que él se retira, se cae de trampolín. Entonces, dura porque ese tipo de liderazgo carismático, pilas, criollo, que tiene más energía que el resto y se burla, Alan Garciesco, cae. Entonces, él ya no cae. Ese es el punto. Sí, creo que hay una pregunta. ¿Tenemos tiempo?
para una pregunta más, Matthew. Sí, hay dos preguntas muy cortitas y a ver si se pueden responder. La primera es, como académico, ¿el trabajo en escritura es más solitario o más colaborativo que en otras disciplinas como literatura, por ejemplo, ¿no? Si es solitario o colaborativo? Y lo segundo es, alguien nos pregunta, Javier Buerguel, planea estudiar comunicación para el desarrollo, pero me interesan mucho los estudios de género, investigar sobre discursos peruanos, ¿cómo podría abordarlo desde los estudios de comunicación para el desarrollo? Eso, Perfecto. esas dos preguntas. Ya, bueno, obviamente escribir puede ser solitario, pero yo prefiero nunca ser solitario. Soy un ser colectivo, entonces uno entra en diálogo con muchas personas que te ayudan a clarificar las cosas, ¿no? Entonces puede que la escritura pueda ser solitaria, pero yo te conté que yo me metí a una cabina de internet para sentirme acompañado de doteros, pero bacán, y yo siempre intento estar en compañía, ¿no? O sea, no es que a mí me encanta la soledad, yo soy un poco asocial, pero para escribir sí necesito, porque yo siento que necesito dialogar, necesito preguntar cosas y me entusiasma mucho. O sea que no es tan solitario, no es tan dramático. Te diré una cosa, es divertido. Es divertido, no se hace, así de simple. Ya, y segundo, lo otro, sí, comunicación para el desarrollo me parece muy valioso. Y, o sea, evidentemente no existe una carrera que monopolice lo que son los discursos de género en general, ¿no? De racismo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo, o sea, ya es obligatorio para nosotros ser o interdisciplinarios, ¿no? Entonces eso es lo maravilloso y siempre he respetado a los comunicadores porque muchas veces me quejo y por eso escribo de que nuestro conocimiento queda nomás entre un grupito, en cambio los comunicadores se expanden. Yo creo que es deber de los comunicadores también llevar cursos en diferentes facultades, y lo cual va a enriquecer su punto de vista, pero el don que tienen de poder transmitirlo es muy valioso. Entonces, yo sí diría que así como los grandes directores de cine, o así como los grandes comunicadores se han ilustrado, han llevado cursos en otras facultades, etcétera, lo hagan. Nadie tiene el monopolio del conocimiento, sobre todo un conocimiento que es necesario para nosotros, no un conocimiento mudo, sino un conocimiento necesario, por ejemplo, lo que es género, lo que es etnicidad, racismo, etcétera, ¿no? Y sobre todo tener un punto de vista, porque hay mucho borreguismo en nosotros. O sea, seguimos las cosas porque creemos que tenemos la superioridad moral, esas cosas, ¿no? Es bueno aprender para así replantearnos y criticar, porque no somos nada, en el fondo, tenemos que ser algo. Buenísimo, Alex. Creo que allí ya estamos con las preguntas. No sé si quizás Giovanna o Mariana quieren cerrar. Algo cortito. Sí, bueno, Mariana es la encargada. Yo Sí. agradecer y felicitarlos por la enriquecedora conversación que han sostenido. Así es, muchísimas gracias Alex y Mateus por esta conversación que sin duda creo que va a ser de utilidad no solo a quienes nos están viendo de parte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, sino al público en general. Y ya saben que el ciclo continúa. Nuestra próxima conversación será con Jacqueline Fox el 3 de noviembre. Nuevamente muchas gracias y hasta la próxima. Chao.